A las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Y ahora, la Iglesia, El Camino de la Fe, presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, mis hermanos, amigos. Gracias a Dios por el privilegio de estar esta mañana aquí con ustedes y esperamos, como siempre, ser bendecidos de manera muy particular. Esta mañana esperamos pues entonces que usted nos llame a los teléfonos 83 77 95 73 y al 83 79 88 39. Una vez más, 83 77 95 73 y al 83 79 88 39 aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Gracias, por supuesto, antes que nada a Dios, que en su generosidad nos ha concedido estar aquí. Y el día de ayer precisamente participaba yo en una de las predicaciones y decía que el apóstol Pablo, al hablarles a los corintios, diciendo, ¿verdad?, que él era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, la idea en el griego implicaba que había sido convidado. Es decir, yo no me puse de apóstol. Nadie me nombró de apóstol porque nadie tiene derecho a hacerlo, pero él me convidó y me llamó para ser apóstol de su Hijo Jesucristo. Y esa idea me gusta, me produce placer en el alma al decir que es lo mismo que ha sucedido con nosotros, guardando la proporción, por supuesto, en que hemos sido convidados para participar en la predicación de la palabra, en la enseñanza de la palabra, y que eso, por supuesto, nos compromete a ser cuidadosos. Así que muchas gracias, hermanos, por acompañarnos todos ustedes todo este tiempo. Y bueno, les hemos dado los teléfonos aquí en cabina para que usted nos llame. Quiero decirles también que la iglesia El Camino de la Fe está ubicada en la Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada, que pertenece al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Específicamente estamos entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León en la acera norte. Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada. Tenemos reuniones el día de mañana, la primera a las 11 de la mañana, la segunda a las 5 de la tarde. Así que bien puede usted, si no tiene algún lugar donde ir, pero quiere aprender la fe, pues yo le invito para que escuche
solamente para eso. Porque al oír la palabra, esta produce resultados extraordinarios. Fíjese bien, únicamente con oír. Oír. Que no es que la palabra es una semilla. Y cuando una semilla se siembra, produce. De tal manera entonces que esa es la confianza que tenemos en este Evangelio glorioso que siempre trae resultados. Así que la segunda reunión es a las 5 de la tarde. Yo le invito para que usted aprenda la fe. Y agradezco a Dios que por más de 54 años Él haya mantenido en mi corazón esta fe sin cambiarla, sin hacerle modificaciones, sin hacerle interpretación de la interpretación de la interpretación, de ninguna manera. Y esto es una generosidad divina que es el que nos guarda, el que nos mantiene firmes en esta vida en Cristo Jesús, definitivamente. Y en la operación del Espíritu de Dios para conservarnos de esa manera, pues es extraordinaria. Verdaderamente es digno este trabajo y el Espíritu de Dios de ser alabado, reconocido por este trabajo tan lindo que hace en atención a los intereses de Cristo, que son los intereses que el Espíritu Santo representa en la tierra. Categórico. Dijo el Señor Jesús, Él vendrá en mi lugar. No necesita explicación. Así que esta mañana también yo quiero dar gracias. No sé si me parece que allá en Carolina del Norte nos están escuchando. En Winston-Salem quiero agradecerle a uno de nuestros hermanos que oró por mí para que el Señor me fortaleciera, me diera salud. Y bueno, pues de esas cosas que suceden, pues el cuerpo está expuesto a estas flaquezas y todas las cosas, pero por 74 años me ha mantenido de pie, así que no tengo nada de qué quejarme, sin ninguna enfermedad, por así decirlo. Entonces es extraordinario que nos haya conservado para su reino, para su trabajo. Yo siempre he creído que si Dios nos da un trabajo, nos da la posibilidad de hacerlo. ¿En qué sentido? Bueno, en que nos da las oportunidades, en que nos da el tiempo para poderlo hacer, porque nadie podrá decir que no le alcanzó el tiempo. Será porque no lo ocupó debidamente, porque además nadie podremos presentarnos al Señor con una obra inconclusa. Así que, desde luego, gracias a Dios por mi hermano, a quien no tengo el honor de conocer, de saber, pero gracias por ese sentir y gracias por ese Salmo 71 que tiene tanto significado. Muy bien, esta mañana no nos acompaña de nuevo nuestra hermana Elizabeth Adriana. Bueno, se está tomando un merecido descanso porque han sido muchos años de trabajo muy intenso y justifica. El cuerpo también reclama, déjame descansar. Y esperamos que el Señor bendiga a nuestra hermana Elizabeth Adriana, también nuestra hermana Rosario, que Dios la bendiga, porque desde el primer programa que abrimos hace más de 18 años, desde el primero han estado conmigo. Bueno, a excepción del primero, porque el primero era de madrugada y no quise traerlas porque pensando en los riesgos que en una ciudad tan grande como esta implica esas madrugadas. Sin embargo, cuando vine, no hubo muchas llamadas, pero no hubo nadie que contestara.
Y entonces me di cuenta que faltaba el elemento enlace. Y nuestras hermanas que contestan los teléfonos, pues son eso precisamente, el enlace entre el predicador o el que lleva el programa y el auditorio. Regresé y bueno, me estaban esperando todavía ahí y les dije, a partir de aquí siempre me van a acompañar. Y han sido excelentes colaboradoras, así que yo le agradezco a mi esposa, a mi hermana Rosario, a mi hija Adriana, por el trabajo tan intenso que siempre han desarrollado de manera desmedida. Digo, si se puede decir desmedido, porque creo que realmente nada es desmedido para Cristo, aunque en proporción de nuestras fuerzas lo llegue a ser. Muy bien, pues entonces, miren hermano, esta mañana yo voy a participar en estas 2 horas y lo hago con mucho placer. Y hemos estado hablando acerca de la carta o las cartas, 2 cartas que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en Tesalónica, que fue la segunda iglesia fundada por el apóstol Pablo. Y digo la segunda iglesia en Europa y en su segundo viaje misionero. Porque en su primer viaje misionero había fundado muchas iglesias en el Asia Menor, como era Listra, Deber, Iconio y muchas otras que son consideradas pues propiamente las iglesias de la Galacia, ¿sí? Y en este segundo viaje es cuando cruza a Europa. Y hay la escritura en el libro de los Hechos donde el apóstol Pablo no pretendía salir del Asia Menor, lo que hoy es Turquía, sino que él quería irse a Bitinia, que es la región que está hacia el norte del Asia Menor. Dice, y el Espíritu Santo no se lo permitió. Fíjense qué precioso detalle. El Espíritu Santo no se lo permitió y Pablo no fue. Un hombre entendido en los intentos del Espíritu de Dios. Es decir, quiere decir que sí hay una dirección, unas instrucciones que el Espíritu de Dios da a aquellos a quienes llama al ministerio. Yo estoy hablando en el sentido ideal de hombres a quien Dios llamó al ministerio, porque la Escritura establece que es el Señor Jesús es el que llama al ministerio. El Espíritu da los dones, el Dios o el Padre es el que norma las operaciones, establece los tiempos, que Jesús dijo, los tiempos están en su sola potestad. Y los ministerios, los cuales los da el Señor Jesús. De tal manera que si Dios no se los da, no le da ese ministerio al Señor Jesús, pues no está comprometido. Usted no está comprometido a cumplir ninguna tarea, puesto que no se le asigna ninguna tarea. Definitivamente. Y estoy hablando en términos de ministerio, no estoy hablando en términos de creyentes en general. Porque cada creyente en donde esté y en todos los tiempos se le ha otorgado una responsabilidad, que es el evangelismo personal. Evangelismo personal. Es decir, el de uno por uno, que es muy efectivo, donde pues los hermanos van con las gentes, los amigos, los parientes, y los llevan a Cristo. Y las iglesias han visto crecimiento producto de ese trabajo del evangelismo personal. En lo que tiene que ver con ministerios, estoy hablando que el Señor Jesús haya llamado a alguien a un trabajo en particular. Pablo dice, a mí
me nombró apóstol. ¿Va? Y en el libro de los Hechos encontramos precisamente que el Señor le dijo, te voy a mandar lejos a los gentiles. Le está estableciendo una tarea y le está estableciendo un espacio que iba a estar a cargo suyo. Todo el mundo gentil. Por eso es totalmente razonable que se diga que el apóstol Pablo, que el cristianismo que ha existido en el mundo, el 80% es producto del trabajo de este apóstol, el apóstol de los gentiles. A mí me nombraron, yo no me nombré, no buscaba, ni siquiera buscaba, y no tendría cara que levantar para andar buscando cuando que yo injurié al Señor Jesús. Pero Él quiso, me convidó, su Padre me convidó para que fuera apóstol de su Hijo amado. Qué interesante. Y entonces es cuando el ministro cae bajo la tutela del Espíritu Santo para desarrollar su ministerio, que es lo mismo. El Señor Jesús, cuando inicia su ministerio, a partir del bautismo en el río Jordán, a partir de allí, puedo decir, el Espíritu Santo vino sobre él. Dijo el Señor Jesús, me ungió para dar buenas nuevas. Es decir, sin esa unción no tendría la potencia anunciadora de las buenas nuevas, que significaban no solamente decir buenas cosas, sino significaba abrir formalmente la cárcel a los prisioneros de las tinieblas. ¿Qué le parece? Es decir, implicaba que le habían dado el poder para un suceder. Eso es, que le habían dado facultad no solo de que anunciara, sino que sucedieran las cosas. Interesantísimo. Y entonces Pablo, entendido y con una gran sensibilidad espiritual, digo, porque se puede caer en la insensibilidad crónica de no entender la intención del Espíritu Santo. De tal manera entonces que esta orientación o esta iniciativa del Espíritu de Dios de que de uno que es llamado al ministerio tenga una ruta que el Espíritu Santo traza, no es a motu propio, no es a criterio propio. Bueno, sí, pero para poder, alguien me dijo, sí, pero para poder entender para dónde quiere el Espíritu que yo me mueva o que haga, pues se necesita, y se me quedó viendo, pues se necesita tener una buena relación con el Espíritu, y se necesita desarrollar un lenguaje, y se necesita aprender a entenderle sus palabras. De tal manera que fue categórico. Fue categórico Lucas al escribir, tentó ir a Bitinia, pero el Espíritu no lo dejó. Dijo que no fuera. Y Pablo no fue. Qué precioso, porque quiere decir que cuando alguien se sujeta a la ruta del Espíritu de Dios, se garantiza el éxito ministerial, el éxito en la vida personal, se garantiza la realización personal. Definitivamente, y esto es una cuestión muy, muy, muy agradable. Y yo no sé si deba yo decir lo que les voy a testificar esta mañana, pero ahora recientemente pues yo me sentía bastante, muy agotado, porque son muchos años de trabajo intenso, y esto lo digo con reverencia y con agradecimiento al Señor, que es el que le concede la fuerza, la oportunidad para que usted pueda hacer las cosas de manera tan continua y tan constante. Digo, porque no podría yo jactarme de nada
más que de que el Señor ha hecho posible pues que yo trabaje de la manera que he trabajado, y lo digo con alegría. Y bueno, pues ahora que estuve, yo me sentía físicamente muy cansado, muy cansado, y pues creo que en esa circunstancia de el agotamiento, pues fue muy aprovechado, ¿verdad? Y sería un virus, lo que usted quiera, pero que colapsé de manera que nunca me había sucedido, nunca, definitivamente. Pero yo les voy a testificar esto, hermano. Mire, yo estaba sumamente cansado, y dormí, pero yo tenía placer en mi alma, en mi espíritu, y traté de entender por qué sentía esa felicidad. Bueno, creo que la razón fundamental es porque no podía dejar de ver que a la altura de mi vida el Señor me hubiera concedido trabajar tan intensamente como he trabajado en la obra, y sentí el placer de haber hecho el trabajo para mi Señor. Gloria a Dios. Y lo digo ante Dios, ante el Señor, sentí el placer de haber hecho el trabajo hasta aquí, que el trabajo que Él me encomendó. Y es un placer excelente. De tal manera que, pues, yo estaba tan feliz. Fíjese usted, a pesar de la condición anímica, yo llegué a pensar y decir, si así entra la muerte, pues con qué delicia me voy. Qué placentero. Claro que yo en lo personal ni busco eso de que ya me voy, ni busco tampoco era un colapso del cuerpo como para irse, pero uno reflexiona muchas cosas, y qué pena hubiera sido llegar a una conclusión: no me he ocupado en el trabajo que el Señor me encargó. Creo que hubiera sido aplastante. Por lo tanto, yo sí les digo a mis hermanos, mis consiervos, aceleren a cumplir la tarea que el Señor nos ha encargado. Dijo Pablo, a veces cargados por encima de lo que podíamos cargar. Tuvimos testimonio de muerte. Pero usted escucha a Pablo con un placer inmenso, porque es placer el que debe producir. He logrado estos casi 30 minutos para comentar, para charlar con ustedes esto, porque pues han sido 54 años de vida ministerial, y algo se queda en el alma, y yo digo algo en plural. Debo ser así. Y así que el apóstol Pablo, con un gran entendimiento de para dónde tenía que irse, está en Troas, que algunos dicen que era allí o muy cerquita de la ciudad de Troya. Vaya usted a saber, me da lo mismo. Pero lo importante es que el apóstol, estando allí, sin duda esperaba instrucciones. Y las instrucciones vinieron en una visión, ¿verdad? Así es. De un varón macedonio, de un hombre que representaba la región de Europa, de esa área de la Grecia superior, que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice Lucas, y entendimos, digo, porque el compañero, entendimos que el Señor nos mandaba para allá. O sea, fuimos con una seguridad y cruzamos
a Europa. Y a la primera ciudad que llegamos fue a la ciudad de Filipos. Esto se lo estoy contando para algunos hermanos que tengan la idea de cómo nacen estas iglesias, porque la historia de cómo nacen las iglesias es hermosa. Cada iglesia tiene historia. Bueno, allí no había sinagoga, era una, vaya, y aunque era una zona minera en el tiempo de Felipe el Macedonio, muy rica. Bueno, muy rica para los que las explotaban, por supuesto. Pero era una región que tenía ciertos niveles de pobreza, como Pablo lo testifica. Bueno, y cuando llegan allí, pues ellos buscan, pues con quién, y encontraron. Era un grupo de gente, sí, de judíos, que andaban por ahí en el río, iban a orar, sí. Y eso pues es algo histórico, que el mundo judío, al no ver más, iba a un río a orar. Qué interesante. ¿Por qué? Porque quizá por más propio, más tranquilo. Bueno, por eso dice que colgaban las arpas junto a los árboles, sobre los árboles, ¿verdad? Las colgábamos y nos decían que cantáramos. Quiere decir que ya los habían oído cantar ahí en el río. Qué hermoso que de todas partes de la tierra ha surgido el cantar al Altísimo. Bueno, y entonces allí Pablo empieza su trabajo, pero no levanta una iglesia. Y ahí se convierte Lidia. Por cierto, le doy aquí la bienvenida también a Mundo, que se ha integrado ya esta mañana. Gracias, hermano. Seguro que sí. Lidia, la que vendía púrpura. Lidia de Tiatira. Así es. Sin pena ni más de cosas, Pablo ya se va. Va a seguir el rumbo. Pero acuérdese del incidente, que resulta que una endemoniada, por así decirlo. Creo que vamos a ir a un espacio, a un corte, y regresamos después de él. Hemos regresado, gracias a Dios por este tiempo tan delicioso yo lo disfruto en realidad, mis hermanos, charlar con ustedes, comentar cuestiones de nuestra vida cristiana, de todos estos años de caminar. Algo hemos aprendido en este camino del Señor. Bueno, yo decía, y entonces vino la visión, llegaron a la ciudad de Filipo, y ya para irse se fueron a una reunión donde al parecer eran puras mujeres. Así es, hermano. ¿Sí? Sí, donde lo menciona en Hechos capítulo 16, versículo 13, y un día de sábado salimos a la puerta junto al río, donde solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Casi siempre el grupo, las mujeres han tenido una participación muy valiosa en el avance de la evangelización. Han sido en muchas cosas punta de lanza. Pues allá las vimos en el día de la resurrección, el día de la crucifixión. Ellas estaban al frente. Los discípulos escondidos, las hermanas acá. Bueno, quizá decían porque a ellas no las buscan, nos buscan a nosotros. Digo, hasta eso voy a darles el privilegio de la duda, ¿no? Exactamente, a los hermanos, que por esa razón diría, pues nosotros no, a María no la buscan, buscan a Pedro, buscan a Juan, pero así que si las ven a ellas no hay problema. Pero esos son justificantes que tenemos acá nosotros en esta charla espontánea esta mañana, tan deliciosa. Y que también había mujeres que dice la Escritura de sus haciendas apoyaban al ministerio del Señor Jesús. Exactamente. Fíjate tú, en realidad no, quizá algunos lo han hecho porque pues no ha cubierto uno de oír a todos los que han escrito algo sobre esto. Pero es interesante, Febe, la diaconisa de Cencreas, el matrimonio de Aquila y Priscila,
de todas esas, hubo cantidad de hermanas, cantidad de mujeres que abrazaron el Evangelio. Y aquí estas mujeres están en el río, Pablo se va a despedir, listo, pero resulta que un demonio se le ocurre hacérsela de pleito, hacérsela de pleito a, ¿cómo se llama? Al apóstol, en el sentido de decir, en el sentido de decir que estos eran hombres que anunciaban el camino de la verdad. Pablo dijo: yo no necesito que los demonios vengan a testificar, y le ordenó que saliera y lo lanzó fuera para demostración de que no eran de los mismos. Exacto. No, claro, pues ¿cómo? El Evangelio no necesita de ninguna manera que los demonios quieran venir a favorecer. Jesús les decía: callen, enmudezcan, no digan nada. Es que tú eres el hijo, que no hables. Es decir, testimonio de esto yo no recibo. Ese es un asunto muy lindo. No aceptaba las estrategias del enemigo. No, pues ¿cómo? Entonces tenemos una cuestión muy preciosa, que a raíz de eso, pues los demandan, les dan una golpiza, terminan a eso de la medianoche cantando. Pablo y Silas cantaban, lloraban, cantaban himnos al Señor, que cómo me hubiera gustado tener esa himnología. Ah, por cierto, la pediría con música y letra, pero ellos estaban cantando. No, es que en realidad ha habido tantas cosas lindas que nos hemos perdido de ellas. Definitivamente hay muchas cosas que sucedieron y que serían para nosotros una delicia, ¿verdad? Como cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos en aquel cenáculo, ¿verdad? En la última cena, y dice, y terminando de cantar el himno. Entonces, ¿sí? No están escritas. Sí, pero eran salmos en realidad, eran unos salmos que cantaban en la época en esa ceremonia de la Pascua. Pero volvamos. De tal manera entonces que a raíz de eso, pues se viene un terremoto oscilatorio y trepidatorio, que las puertas se abren. El carcelero dijo: soy hombre muerto, se me van a salir todos. Y Pablo le dice: no te hagan nada, hombre, todos estamos aquí y nadie se va a ir. Fíjate cómo el detalle, que el Señor hizo ese milagro tan glorioso, pero tranquilizó el corazón de los prisioneros para que ninguno intentara salirse, porque no ponemos cuidado a veces en esos detallitos adyacentes o colaterales. No te hagas nada, dijo Pablo, nadie se va a salir. ¿Y qué facultad del apóstol Pablo para que esas palabras significaban: señores, nadie se mueva? No, eso fue un orden en el espíritu de las gentes, en el sentir de los presos, porque si algo quisiera un preso es salir corriendo a la libertad. Claro. Digo, ven ustedes esos detallitos tan sutiles, son bocadillos para el alma. Es decir, cómo interviene Dios y no le causa un desastre a ese pobre carcelero. No, pues a ver si lo van, pues que lo ejecute, no hay ningún problema, yo ya saqué a mis hijos. No. Pues precisamente ese carcelero se convierte esa noche, los lleva a su casa, los da de cenar, creen a Cristo toda la familia y se bautizan. Y esa noche, y luego los regresa a la cárcel. Esa noche nace la iglesia de los Filipenses. Así es. Una iglesia preciosísima. Y de allí es cuando se van a Tesalónica, a la ciudad. Por eso dije, es la segunda ciudad, que es la segunda iglesia que establece el apóstol Pablo en Europa. Acá en Asia Menor había establecido muchas, que fue lo que les molestó a los judaizantes. ¿Ve? Lo digo para gozo de ellos. No, definitivamente. De tal manera entonces que el apóstol Pablo
Llega a Tesalónica, lo primero que hace es ir a la sinagoga. Ahí sí había sinagoga. Y parece que era una ciudad fuerte económicamente. Pues resulta que pues los judíos de la sinagoga no lo quisieron. Y 3 sábados estuvo con ellos, dice, persuadiéndolos, enseñándoles que Cristo. Ahora, ¿por qué iba a la sinagoga? Porque al judío, primeramente al judío, dijo el Señor Jesús, y después a los demás. Es más, el orden es a los judíos, luego a los samaritanos, que son los parientes, y luego a los gentiles. Vayan con ellos. Entonces, es el orden en que él estableció. Claro. Entonces, Pablo llega a Tesalónica y luego una gran cantidad de gentes lo sigue a Pablo. Hay conversiones, pero múltiples en Tesalónica, y nace la iglesia de Tesalónica. Y otra vez encontramos a un grupo de mujeres muy importantes, que dice el libro de los Hechos, y gente y mujeres nobles, no pocas. Así es. Yo quiero pensar en el trabajo que hicieron las primeras que se convirtieron, esas de la nobleza, con las demás amigas de la nobleza. Tuvo que haber algo de eso. Mira, ven, te voy a explicar, ven, vamos acá a ir. Y entonces hubo muchas conversiones. Vuelvo a los detallitos esos, ¿no? Porque los hablamos a grosso modo y decimos, bueno, se convirtieron. No, hubo un proceso. Evidentemente las mujeres nobles trataron con las mujeres nobles que eran sus amistades. Y nace la iglesia. Y hemos dicho, hermanos mundo, una iglesia muy preciosa, que apenas nace a la vida en Cristo, y a los poquitos días ya está en los tribunales para dar razón de su fe, y ya está siendo perseguida, duramente perseguida. Los hermanos, con mucha gentileza, sacan a Pablo de ese lugar, del peligro. Haga cuenta, nosotros topamos esto, como luego se dice coloquialmente, nosotros topamos esto, hermano Pablo. Ustedes vámonos para otra parte, a Berea, un lugar tranquilo. De allá y se fueron muy nobles los de Berea, porque a los judíos de esa sinagoga, cuando Pablo le dice es que la profecía habla acerca del Mesías, esto y esto, a ver, vamos a verlo. A ver, pues muéstranos. Y esta es una gente muy, muy particular. Yo no sé cómo las ciudades tienen características, tienen singularidades como esta. Aquí eran de la gente que, muy bien, pues no vamos a pelearnos, no, pero a ver, muéstranoslo. ¿Ah? Y también su liderazgo que había allí en la sinagoga. Definitivo. Entonces, allí no hubo problema con el apóstol Pablo. De ahí él se va a Atenas. Pero la persecución que se lanza nos lleva a un punto que aclaramos. El apóstol no tuvo mucho tiempo como para explicarles la doctrina. ¿Qué conocían ellos? Que Cristo salva. Y ellos sabían que había muerto por sus pecados. Todo lo que conocemos. Porque Pablo dice que a los corintios le dijo, esto es lo primero que les enseñé, que Cristo había muerto por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y ustedes creyeron y fueron salvos. Es decir, nadie puede evangelizar a un lugar o a una persona si no parte de enseñarle que Cristo murió por sus pecados para perdonarlos, pero que resucitó, que está vivo y puede y debe de invocarlo. Así es, hermano. Que esa es como usted dice, el inicio de la predicación, ¿sí? Es la salvación. Exactamente. Y entonces aquí tenemos pues detalles muy preciosos de esta iglesia, pero Pablo no alcanzó a enseñarles muchas cosas. Dijimos, una cosa es la fe salvadora. Esa ya la tenían y podían anunciarlo.
Es decir, un creyente recién convertido no conoce doctrina, pero conoce lo que fue su salvación. Pues eso tiene todo el derecho y la obligación del mundo de contarlo y anunciarlo a otros. Así es, hermano. O sea, sí tiene el creyente desde el día que se convierte en material. Así es. De tal manera que entonces esa persona recién convertida también se ha visto que es explosiva. Mucho. De tal manera que atrae y quiere contar lo que ha sucedido en su vida. Y sin duda fue tan impactante el mensaje del Señor Jesús en cuanto a la salvación que llevó el apóstol Pablo a estos lugares, que las mismas mujeres, como leíamos, que eran nobles y que eran muchas, abrazaron esta predicación, este evangelio, y de igual manera una gran cantidad de hombres, que algo sucedió en sus vidas, y eso lo transmitieron, porque más adelante el apóstol Pablo diría que se oyó su testimonio, su No, que llenaron a Macedonia, es más, en toda la calle, hombre. Sí. Es que ellos eran mercaderes. Así es. Entonces, este evangelio ellos lo traían en el corazón, se aferraron a él, les dio vida, les dio otro sentido en su alma, de tal manera que empezaron a propagar esta palabra. Exactamente. Entonces se convirtió en una iglesia misionera por sí misma. Es decir, la persecución, dijeron, debió ser así. Bueno, que vamos a salir huyendo, vamos a huir de la persecución. No, pero donde vayamos vamos a ir evangelizando, vamos a ir contando, porque esto es cosa digna de ser contada. Y fue una iglesia que llenó a toda la región de Felipe el Macedonio o el de Alejandro el Grande, la llenó del evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Eso es maravilloso. O sea, vean ustedes cómo esas cosas sucedieron. De tal manera que entonces Pablo se preocupa porque no les alcanzó a enseñar muchas cosas de la fe. Muchas sí se las alcanzó, porque dice que aún de noche seguían enseñando. Yo quiero pensar que tenían las reuniones y lo clásico, todavía en la madrugada el montón de hermanos estaba ahí oyéndolo. Platíquenos, díganos cómo es esto. Interesados en conocer del Señor. Es que nosotros nos tocó ver ese interés en muchas gentes. Definitivamente es hermoso el interés por la persona de Cristo. Perdón, por su evangelio. Muy bien. Es precisamente, yo dije, pero había una cosa que sí Pablo les enseñó, y es que el Señor Jesús volvía por los suyos. Esta doctrina le llamamos la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, del levantamiento de la iglesia, donde el Señor Jesús había dicho en términos de idea origen, la noche que fue entregado, él dijo, vendré y os tomaré a mí mismo. Es en Juan 14. Vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Pablo les mete hasta dentro del alma. Jesús viene por nosotros, hermano. Así es. ¿Cuándo, hermano Pablo? No sé, pero puede ser en estos días. ¿Sí? Y los hermanos, según algunos libros de esa época, comentaristas, decían que los hermanos todos los días levantaban sus ojos al cielo, a ver si lo veían venir. Eso se llama, dice la Escritura, dijo Pablo, y todos los que aman su venida. Es una esperanza. Porque la venida, ese arrebatamiento por la iglesia, es algo que debe amarse. Así es. No combatirse, no menospreciarse. No, es algo que debe amarse. Amamos porque es el encuentro de tal manera de la
prometida del Señor Jesús con su amado. Entonces, ¿cómo no va a ser un encuentro amado? Por eso dice, y todos los que aman su venida. De tal manera entonces que los hermanos, yo dijimos en la enseñanza pasada que Pablo les explicó a los hermanos porque decían qué va a pasar con los hermanos que ya se murieron y tanta esperanza que tenían de ser testigos, de ver a Cristo descendiendo por nosotros. Significa que eso los motivaba y tenían una ilusión. No. Definitivamente una esperanza que marcó su corazón, marcó su vida, y era algo sorprendente cómo esta iglesia nos testifica de que el creyente verdaderamente debe sentir una emoción porque el Señor venga. No, absoluto hablar de la venida del Señor por la iglesia de una manera mecánica, pues por amor de Dios, póngase a hablar de otra cosa. Definitivamente, porque esto es para sentir el gozo de ese encuentro precioso ese con el Señor. Apasionamiento, seguro. Ahora es esperanza viva, y la idea de algo que es vivo es la misma idea de la figura que Cristo usó con la mujer de Samaria, el agua que brota, porque es agua viva que salta. Entonces esperanza viva es que Cristo venga por nosotros, es algo que brota, que salta, que se nota. Sí, y que produce regocijo. Bueno, entonces la cuestión que hemos estado, y yo he querido repasar esto para que cuando entremos a otras cosas pues ya tengamos esto bien entendido, pero resulta que mientras el apóstol Pablo, cuando los hermanos le preguntan sobre esta cuestión de qué va a pasar con los hermanos, él dice, los hermanos, los que mueren en Cristo, se van con Él. Están con Él los hermanos. Y si están con Él, pues son los que se enteran primero, si le diéramos esa lógica. ¿Sí? Cuando el Señor diga que el día llegó, los hermanos están enterados ya, antes que nosotros. Aunque son cosas que sucederán a una velocidad impresionante. Y el Señor Jesús viene, y los hermanos que murieron vienen con Él, sus almas vienen con Él. Amén. En los aires, las almas vienen a la tierra a recoger sus cuerpos, no importa dónde hayan quedado, bajo qué condiciones. El milagro, el poder de la resurrección vuelve a integrar las partículas de ese cuerpo y el alma entra y ese cuerpo vuelve a tener vida. Así es. Pero esos cuerpos ya resucitan transformados. Dice Pablo, y entonces nosotros los que vivimos, los que quedamos, dijo. Así dijo, los que quedamos. Eso nos da la idea de cómo Pablo creía que en esos días Cristo iba a volver. Pero entonces, por eso yo creo, el trabajar de Él tan intenso, necesito ganar muchos para Cristo, rescatar a mucha gente para Cristo. Y pues resulta que nos encontramos con Cristo. Cristo no viene a la tierra, por eso no se le puede llamar segunda venida. Cristo no viene a la tierra, viene a los aires. Y la iglesia es levantada, el Espíritu Santo la levanta y se la entrega a Cristo, y la iglesia estará para siempre con el Señor. Esa es una cosa distinta. Pero Pablo les había sin duda mencionado que un día Cristo volvería para establecer su reino en la tierra, llamado aquí el día del Señor. De tal manera que los hermanos tenían entendimiento de que primero era el arrebatamiento y luego después la segunda venida de Cristo, pero que ya viene con la iglesia y que ya viene a acabar con el gobierno del anticristo y establecer el gobierno de Dios en la tierra. Definitivamente. Pero a los hermanos, mientras Pablo anda, es que realmente era al diablo le interesaba mucho, uno,
mantener a los hermanos bajo persecución y a Pablo lejos de Tesalónica. Porque incluso Pablo dice, 2 veces o 3 veces he querido ir, pero he sido impedido por Satanás. Una operación de una oposición que le impedía. No sé, no explica Pablo en qué consiste ese impedimento, pero no pudo ir, y él entendió que no era casual, que hay cosas que suceden porque es una estrategia de las tinieblas. Es decir, los quiero separaditos a estos hermanitos recién convertiditos. Aquí los quiero tener para que vean. Pues resulta que no hubo abandono de la fe. Los hermanos se aferraron a lo que sabían. Cristo viene por nosotros. Muy bien. Entonces tenemos hasta ahí. Pero mientras Pablo ya ha explicado, cuando trata de la venida de Cristo por la iglesia, dice, no quiero que ignoren estas cosas. Pero hay cosas que Pablo dice, estas cosas no hay necesidad de que yo les escriba. ¿Por qué? Pues porque no son de su interés. De tal manera, pero resulta que dijimos el sábado pasado, dijimos que mientras Pablo andaba afuera, pues hubo gente que nunca falta, hombre. Bueno, es gente que son agentes de la maldad. Aunque ellos no se reconozcan así, no, nosotros amamos al pueblo de Dios, nosotros queremos a los hermanos y queremos que ellos estén tranquilos y contentos. Dice Pablo, pero no quiero que os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Digo, clarito estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento. O sea, la iglesia estaba alarmada. A la altura de la segunda carta, la iglesia ya estaba alarmada. Ni os conturbéis. O sea, los sacudían con las noticias que les daban. Ni por espíritu. Porque yo creo que algunos, sin duda, decían que esto era lo que el Espíritu decía. Como una especie de profecía. Una especie de profecía. Ay, Dios mío, el fastidio eterno de los que profetizan de su propio corazón y que abundan. Hasta nuestros días. Hasta nuestros días abundan los profetas de su propio corazón, que inventan pensamientos que suben pero que no vienen de parte de Dios. Y tan es así que le estaban diciendo a la iglesia que el día del Señor ya estaba cerca, ya pronto. ¿Cómo? Dijeron los hermanos, ¿cómo el día del Señor? Sí, la segunda venida de Cristo. El Señor vuelve a la tierra. Entonces estaban creando una confusión. No, claro que estaban confundiendo a los hermanos. De tal manera que la iglesia podía tener la idea de que si ya va a venir por segunda vez, ¿qué pasó con nosotros? Correcto. Ese es el corazón del problema, trastornar a los hermanos. Y qué infamia cometían, como ahora los predicadores que dicen que no hay un arrebatamiento, infames. No, señores, Iglesia de Jesucristo, usted esté bien plantada. Amén. Dijo Pablo, no se me muevan fácilmente. Pues ¿cómo? Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Dije yo que por lo que se ve, alguien había hecho llegar una carta que supuestamente era una carta del apóstol Pablo. Así es, o sea, o una carta con autoridad, como el día de hoy sucede. Lo que tú quieras, vamos a ver que alguien la escribió y quisiera una firma ahí que supuesta, como la del apóstol, era ficticia, era falsa. Bueno, pero qué afán, hombre, de trastornar a los hijos de Dios. No, dice, como que el día del Señor está cerca, el día del Señor está cerca.
no se le llama al arrebatamiento el día del Señor, ¿eh? No. Porque el día del Señor en el contexto de Isaías es tiempo de juicio. Tiempo de juicio. Por eso ya vamos a entrar, creo que ahorita, en un momentito más, estaremos entrando a otro corte que, bueno, no os engañe nadie en ninguna manera, no los engañen, porque no vendrá el Señor sin que antes esto, lo que significa, sí vendrá el Señor, pero hay un problema, hermanos. Los hermanos ya estaban entristecidos, como tú decías, y es muy cierto. No, bueno, pues si ya viene a corto plazo la segunda venida de Cristo, pues entonces nosotros nos quedamos y estamos en la gran tribulación. Y bueno, felicítense todos aquellos que dicen que la iglesia va a pasar en la gran tribulación, pues dense un abrazo gratificante con los que trastornaron en la iglesia de Tesalónica. Volvemos luego de un corte. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir, 50 años conectando a millones. Muy bien, pues hemos regresado, mis hermanos, y mientras comentábamos aquí en este intermedio, en el sentido de que es cierto que hay muchas cosas de la Escritura que se salen de nuestro alcance porque somos seres limitados. Es muy cierto, pero eso no implica que no podamos tener certeza. Amén. Porque precisamente fe es certeza. O sea, el pueblo no va a ciegas o una brújula descompuesta que jala para un lado y luego para el otro. No. Y yo cuando digo esto, me estoy refiriendo a los comentarios que luego se hacen en el sentido de que, bueno, pues no hay seguridad, esos temas no los puede uno dogmatizar. Es decir, esto de la venida de Cristo por la iglesia, porque no conviene ser dogmáticos, porque puede ser que sí, puede ser que no. Por amor de Dios, pues yo creo que, y yo acepto que los creyentes batallen, los creyentes, vamos a llamarle el creyente común. Común, normal. Normal. Bueno, aunque no hay creyentes anormales, ¿verdad? Sí. Pero que un ministro tenga falta de certeza es imperdonable. Imperdonable. ¿Por qué? Porque pues es que esto de la venida del Señor, pues a lo mejor no es literal, dicen. Oiga, pues ¿de qué fuente han bebido? ¿Usted cree que la charla que el Señor Jesús tuvo, según Juan 14, en la noche que fue entregado, era algo que puede que sí, que puede que no? No. Las declaraciones de Jesús son categóricas, son tácitas, son así. Y si Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No está hablando aquí en la tierra, sino allá donde está el Padre. Claro. Y eso de que vendré, pues tendría que ser figurado a eso de que se fue. ¿O no dice la Escritura que Él se fue? Que fue levantado estando en el Monte de las Olivas. Pero pues si a esas vamos, pues entonces a lo mejor es simbólico.
¿Cuál simbólico? Varones galileos, ¿qué estáis mirando? Mirando con esos ojitos, mirando al cielo. Y está hablando que son testigos oculares y presenciales. Claro que sí. En el Monte de las Olivas, en realidad, los ángeles les hablan, volverá. No en referencia al arrebatamiento de la iglesia, sino en referencia a venir a establecer su reino. Porque dice que volverá a este mismo monte. Así como se fue, así vendrá aquí, a este lugar. Lo que estamos diciendo es su segunda venida a la tierra. Exactamente. Pero, entonces, si esas cosas hubieran sido para darle una interpretación en el sentido de que, pues yo creo que es simbólico, no, pues entonces el reino de Cristo es simbólico. ¿Y sabe qué tendríamos en la nada, en las manos? Aire, vacío. Sí. No, señores, tenemos certeza que lo que el Señor Jesús y lo que la Escritura dice es que porque no hay argumentos, va. Sí, y creo que, hermano, como usted ha mencionado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el Señor Jesús empieza: no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Claramente lo está diciendo que hay... ¿A dónde está Cristo ahorita? Sentado a la diestra del Dios Padre. Sencillamente, yo creo que nos espera el mismo futuro con Él. De tal manera, ¿cuál es la razón para decir que puede ser que sea así, puede ser que no? Que lo mejor yo no opino, que lo mejor yo me mantengo al margen. No, señores. Podemos decir los predicadores que Cristo anunció categórico que Él venía por nosotros. Amén. Y lo seguimos esperando. Y el que se canse, pues que deje de esperarlo. Y claramente aquí en el Evangelio Juan nos está diciendo que es una relación con su iglesia, con su gente, ¿verdad? Y nada tiene que ver en este pasaje bíblico la cuestión de su segunda venida, porque dice: os vendré por ustedes y os tomaré, para que donde yo estoy estén conmigo. Vengo y los tomo, los levanto, me los llevo. Donde el arrebatamiento de la iglesia no implica que venga a la tierra. No, porque el mismo... Es decir, que venga como vino en la primera vez a vivir entre los hombres. No, de tal manera que el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, nos menciona, ¿verdad?, que en el versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es muy claro el apóstol Pablo. En palabra del Señor. No está diciendo es mi es lo que yo pienso, es mi opinión, me figuro que así va a ser. Es en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir en el Señor en el aire. A recibir al Señor en el aire. O sea, no hay margen de error para no pensar que Cristo va a venir por su iglesia en su segunda venida. Imagínate, nomás darle una interpretación alegórica a todo eso. Pues es sumamente laborioso y desgastante. Es que esta nubecita representaba esto y esto y esto. No. El Señor viene por nosotros. ¿Sí? De tal manera que dice: en palabra del Señor les digo esto. Así es. ¿Y qué sería en palabra? Pues porque Él me lo dijo. Claro. Tan sencillo como eso, Él me lo dijo. Y bueno, si usted dice que no es confiable lo que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque pues yo creo que ya mucho en estos tiempos donde va todo a la ruina, a la apostasía,
pues ahora se le cree más a antiguos libros históricos que supuestamente han venido que a aclarar las escrituras y para darle una ayudadita aquí para que podamos entender mejor. Están llevando a la iglesia a la ruina con esa literatura, los que usen eso. Me refiero a libros apócrifos, Claro. que hay tantos, fue una cantidad enorme, Que inclusive, que los hicieron a un lado cuando hicieron el canon. y que inclusive una de las cosas que a mí me llama la atención cuando dice que Esteban estaba disputando sobre las escrituras, dice que había gente de Alejandría y de otras ciertas partes del mundo clave donde se supone que esos libros que aparecieron eran conocedores de todas esas cosas. Y ahí claramente dice, y no podían resistir la sabiduría con la que Esteban hablaba. ¿Por qué? Porque Esteban no utilizó esa literatura, utilizó la historia que ya estaba definida, escrita, hasta llegar a Cristo. Bajo una guianza de la palabra que el Espíritu Santo puso en él. Claro que sí. Y no podían resistir. Muy bien. Y entonces el apóstol Pablo dice, no, me los están trastornando, porque ustedes están tristes porque piensan que el Señor ya vino, o bien que el Señor no viene, que la cosa la expliqué mal, que la cosa no fue así, y que están en la gran tribulación ustedes. Por la situación en la que estaban viviendo. Imagínate, estos diciéndoles, ya el día del Señor ya viene, ya viene a establecer su reino. Miren, ustedes están siendo perseguidos. Ustedes están bajo un sufrimiento, esto es la gran tribulación. Ajá. Y los hermanos diciendo, ¿y el arrebatamiento en qué quedó? Entonces lo que creí no era cierto. No, es que en cuestiones de fe, lo que ha sido enseñado por los apóstoles, de 10 tienen que ser 10. Exactamente. Nada de que 9 sí y 1 no, porque se derrumba todo el edificio de la fe. Así es. En absoluto. Y entonces Pablo le dice, no, mire, el Señor no va a venir, el Señor no viene por la iglesia. Le está diciendo el Señor no vendrá por la iglesia, sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía es exclusiva de creyentes. Uno que es un no creyente no tiene nada de qué apostatar. Exacto. Solo la iglesia es la única que puede apostatar en los términos que estamos hablando. Y segundo, que se manifieste el hombre de pecado. Son señas particulares. 2 señales que preceden al arrebatamiento de la iglesia. Y ahorita tenemos encima la apostasía, creo que si está haciendo jolgorio, con manga partiendo ancha. plaza, manga ancha entre los creyentes, entre los predicadores, entre los enseñadores, porque les han dado el visto bueno. Y que sin duda muchos de nuestros hermanos han estado observando diciendo, bueno, ¿qué está pasando? ¿El Señor realmente ya vino? ¿Qué está sucediendo? Las cosas han cambiado. Y querido hermano, queremos decirle, la orden del Señor no ha cambiado. No. Esto sigue vigente, porque para el Señor 1000 años son como un día. Así es. Así que no pensemos que ya en 2000 años, bueno, ya las cosas ya cambiaron. No, señores. Principio divino. Dios es inmutable. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por los siglos. Plural. Santo Dios. Yo espero que esto bendiga el corazón de mis hermanos y no se muevan. Déjelos otros, déjelos ir, déjelos. Usted siga en lo que aprendió de la fe y siga esperando al Señor Jesús. Así es, y observe estos indicadores ¿Sí? que el apóstol Pablo nos está mostrando, tanto a la iglesia de Tesalónica como a nosotros el día de hoy, de que deben de suceder 2 cosas. 1, la apostasía, y 2, la manifestación. Que viene siendo cuando se da a conocer públicamente. O sea, el hombre público, el hombre líder, el hombre que se empieza a ser atractivo para la raza humana,
Y si usted va al contexto donde habla acerca de que la gente dirá paz y seguridad, quiere decir que será un hombre que buscará la paz entre las naciones, que las pondrá de acuerdo, que evitará las guerras. Así es. Evitará las guerras. Y será hombre entendido en dudas. Absolutamente, en dudas en términos de geopolítica, Así es. por supuesto. Es decir, que ponga paz allí donde no ha podido haber paz jamás. No ha habido. Entonces estaríamos ante una gran figura. Y bueno, creo que estas cosas van a estar visibles porque son cosas que se van a notar mucho, ¿sí? Porque mire, les voy a decir algo, ¿no? Es que el contexto hasta aquí, desde el principio de los tiempos, ha sido hagamos la guerra. Uh-huh. Que incluso pues hay una declaración, una especie de muy sabionda, en el sentido de que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Bueno, el mundo no ha conocido más que guerra, 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 guerra y guerra. Así es. Que no representan la mayoría de las veces los intereses de los que van y se entregan su vida, que ponen el pecho a la espada, a las balas, a la muerte. No. Pero está empezando a haber ahorita un cambio de paradigma, hermanos. Y eso es lo que le estoy diciendo. Empieza a abrirse un cambio de paradigma donde se está diciendo, espéreme, estamos encontrando una nueva forma de que no haya guerra, de que no falte pan a la tierra, de que haya trabajo, prosperidad, y eso es muy bueno. Pues si no, no se está peleando con eso. No, claro. Pero entonces, el paradigma que se está presentando ahorita no es necesaria la guerra. Y los líderes del mundo que siguen aferrados a que tengo que darle un garrotazo, aquello de para obtener la paz. Camina lento, habla lento, pero llévate un gran garrote, que es una política así. Apacigua los agarrotazos. De tal manera entonces que ese viejo paradigma que muchos líderes todavía se mantienen aferrados a ese paradigma de la guerra, están viéndose ya en este momento duramente confrontados con ese otro grupo que dice no es necesaria la guerra y podemos lograr la paz. Y entonces, a mí en lo personal me está despertando mucho a estos pasajes. Bueno, estos pasajes que parece que dijo Pablo, pero parece que no los dijo Pablo. Imagínate lo que tendríamos en las manos, un montón de nada. No es categórico, dijo Pablo, así va a pasar, así va a suceder. Viene la apostasía, ya la tenemos encima, boyante, rebosante. Y quisiéramos que nuestros hermanos pudieran asimilar todas estas cuestiones, porque creo que esta palabra cambio de paradigma se ha tocado muchas veces en este programa, de tal manera que para aquellos que tal vez nos empiezan a escuchar este programa, estamos hablando de un cambio de método, un cambio de pensamiento, al decir cambio de paradigma. Cambio de paradigma es un nuevo cuerpo de pensamiento en todos los sentidos de la vida del ser humano, en todos. Pero yo he tomado solamente la idea de una sola cuestión, el paradigma de la guerra. Así es. No, señores, tenemos que estar preparados y ejércitos para hacer la guerra al que se atraviese. Ese es el paradigma de la guerra. Y por eso usted ve movimientos de ejércitos entre las naciones. Claro, pero pero lo que yo quiero dejar claro,
Así ha pensado la raza humana por miles de años. Así es. Desde el principio de los tiempos. Por eso han nacido las figuras dominantes. Por eso han nacido los imperios. Por eso ha nacido la hegemonía, que es donde ciertas naciones tienen dominio sobre el resto de las naciones de la tierra. Y no les aceptan su soberanía, pasan por encima de ella, definitivamente. Pero así ha sido el viejo paradigma. Pero en esto que están haciendo o que se está manifestando no es necesario. También podemos lograr para la raza humana la paz y una vida suficiente. Y eso es muy atractivo. ¿Cómo no va a ser atractivo? ¿Quién va a querer ir a la guerra? Ya la gente no quiere ir a la guerra. No, pues claro que no. Decía, no acuerdo quién decía, es que la vida es muy bonita y muy agradable. De tal manera entonces, que mi Biblia enseña, ¿sí?, que será un hombre de paz. El asunto es que tengamos ojos para poder descubrir esos movimientos sutiles en la geopolítica, porque esta profecía es geopolítica, que luego establece un señorío, un dominio, se convierte en el paradigma y en la figura dominante de poder, que no deja de ser también poder mundial. Así es. O sea, no hay para dónde hacernos. Claro. Hasta que Cristo venga a la tierra conocerá lo que es la justicia y la paz. Pero, dice la Escritura, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Quiere decir que sí se logrará en la tierra un periodo de paz, que no es la paz dada por Cristo, aquella paz que le dijo a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es decir, el mundo en este sentido tiene una forma de paz. Sin embargo, a mitad de la semana profética, porque hemos dicho, en el momento en que la iglesia es levantada, acuérdese que Pablo dijo que en la iglesia los siglos se detuvieron, toparon. Digo, a menos que tenga yo que darle una interpretación de la interpretación y buscar en las alegorías. No, Pablo dijo, muy cierto, muy propio, los siglos toparon en la iglesia, ahí se detuvieron, que yo expliqué qué significa. Cuando llega el tiempo en que Cristo viene a la tierra y establece la iglesia, se detienen los cambios de tiempos, es decir, las edades, todas esas cosas. Esperamos ese famoso milenio, pues no ha llegado y no va a llegar hasta que la iglesia sea levantada. Cuando la iglesia es arrebatada, entonces los tiempos y las edades vuelven a moverse y entonces habrá un cambio de edad, que es el reino de Cristo por 1000 años en la tierra. Qué detalle. Entonces, pero es cuando se tiene que cumplir, a partir de que Cristo levanta la iglesia, corre tiempo, en el momento en que la iglesia es levantada, corre tiempo, es decir, para que se cumpla la última semana profética, porque son 69 semanas de 7 años. Así es. Desde que estaban allá en Babilonia, pues lógico que han pasado miles de años, sí, pero estos años son en relación a Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Profecía para judíos, para que nadie se la adjudique. Profecía para judíos.
Pero en la semana 69 se le quitó la vida al Mesías. Y se detiene el tiempo. Se detiene esa última semana profética, queda suspendida. Y estas son cosas que son del dominio de la iglesia evangélica cristiana, de los enseñadores evangélicos. Esa última semana queda suspendida. Es decir, esa semana que estaba suspendida empieza de nuevo ahora sí a correr. De tal manera que hay 3 años y medio de paz en la tierra, donde el anticristo estará gobernando. Es decir, la iglesia fue levantada. A partir que la iglesia es levantada, es quitada de en medio lo que estorba, y el Espíritu Santo se levanta al irse con la iglesia, es quitado en medio, el que le estorba a esa operación del anticristo. De tal manera que cuando el Espíritu Santo se levanta a la iglesia, entonces el anticristo, la operación del anticristo que dice Pablo, ya está obrando el misterio de iniquidad. Está por 1000 años, 2000 años, está esperando. Porque el diablo también tiene planes a largo plazo, hombre. De tal manera que entonces, en cuanto eso sucede, él entra con su gobierno en el mundo, el gobierno del anticristo. Y este va a gobernar 7 años solamente. Yo decía, un poquito más que un sexenio. Pues no va a ser gran cosa, no va a ser mucho. Mientras que el reino que sigue, que es el de Cristo, es eterno. Y nosotros vamos por lo eterno, no por lo temporal. Pero la iglesia ya está con el Señor. Entonces, 3 años y medio de paz. En eso, de repente, empiezan los 3 años y medio de gran tribulación sobre la tierra. Y se cumple la última semana profética, donde la mitad de la semana profética está comprendida en Mateo 24 y 25. Por eso yo he dicho, que los pasajes de Mateo 24 y 25 nada tienen que ver con la iglesia. Están restringidos exclusivamente al pueblo de Israel. Mateo 24 y 25. Pero yo también señalaba que cuando el Espíritu de Dios levanta a la iglesia y se la entrega a Cristo, Cristo se la lleva, y el Espíritu Santo viene a la tierra con un avivamiento sobre Israel para concientizarlos respecto al Mesías, a la venida del Mesías, al Mesías, que ya viene pronto, que lo esperen. Y entonces esto va a levantar las esperanzas de Israel. Por supuesto, está por cumplirse. Ándele, lo que nosotros habíamos esperado por tanto tiempo, no estábamos equivocados, ¿verdad? Entonces, viene ese cumplimiento y el Espíritu Santo, según Joel, en la segunda parte de la profecía del derramamiento del Espíritu Santo, viene sobre Israel y es el que produce la concientización nacional respecto a la esperanza mesiánica, y es el que impulsará a aquellos 144,000 predicadores del reino de Jesucristo que anunciarán el evangelio del reino de los cielos. Por eso, cuando se interpreta Mateo 24, no sé si es, creo que el 35 o el 40 y tantos, donde dice que hasta que se predique en todo el mundo el evangelio del reino de los cielos, entonces vendrá el fin. Y algunos interpretan en el sentido de que es el evangelio de la gracia. No, el evangelio de la gracia se ha dejado de predicar ya, cuando Cristo levantó la iglesia. Porque no es lo mismo el evangelio de la gracia que el evangelio del reino de los cielos. Así que ahí vamos a dejar la conversación y en un ratito más regresamos. Hemos regresado y continuamos con esta charla espontánea, donde nos hemos ido desde Tesalónica, brincamos hasta el milenio. Así son las charlas espontáneas.
Así son los movimientos espontáneos, son irregulares. De tal manera entonces que hemos establecido un punto de referencia, ciertamente, porque Pablo es el que trata y es donde trata esta cuestión del anticristo. Así es. Entonces el anticristo precisamente habrá de gobernarse esos 7 años. A los 3 años y medio de tribulación, justamente es el momento cuando Cristo ahora sí viene en su segunda venida. Ahora sí viene en su segunda venida y cumple lo que dijeron los ángeles: al mismo monte de las olivas regresa. Zacarías 14. ¿Se acuerdan que les dijimos eso? Zacarías 14. Luego le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y dirá: herido fue en casa de mis amigos. Esto fue en Zacarías 13. Y en Zacarías 12 habla acerca de que el Espíritu Dios les dará espíritu de oración y de gracia, de súplica, donde ellos llorarán sobre él como se llora sobre el único hijo. Ahí estamos hablando de la conversión nacional de Israel. Y ahora sí, Jerusalén lo recibe y el rey se sienta en el trono de David y es restaurado. Así es. De tal manera que esta carta del apóstol Pablo es muy preciosa, pero cómo los habían trastornado con falsas profecías. Yo he oído que el apóstol Pablo dicen que dijo en tal parte. La iglesia no se puede guiar por el dicen que dijo. No. Entonces, y fíjese usted, ya había algunos tramposos también ahí en Tesalónica. Había de todo en la viña del Señor. Había algunos que resulta que ya no trabajaban. Porque el Señor iba a venir. ¿Para qué tengo que andar trabajando si el Señor ya viene? Pues sí, mijito, pero todos los días comes. Almorzaban con un hermano, comían con otro y cenaban con otro. Tranquilos. Y entonces le escriben a Pablo: oye, mira lo que está pasando. O sea, le cuenta a Timoteo. Y Pablo dice: muy sencillo, el que no trabaje, que no coma. A ver si no se pone a trabajar. Qué interesante, mire usted. ¿Hasta dónde aprovechaban? Hasta dónde a veces la gente aprovecha esos detalles. No, pues Cristo viene. Por eso los predicadores particularmente de la generación del siglo pasado, los viejos predicadores, acuñaron aquella frase de: vamos a trabajar como si el Señor tardara 1000 años, pero vamos a estar listos como si viniera ahorita. Muy, muy cierto. O sea, no se trata de que porque estamos esperando a Cristo usted deje sus obligaciones y sus deberes. No se trata no, pues yo ya no voy a trabajar. Oiga, ¿y su familia qué va a comer? No. Es lo que digo, como a veces las ideas dan a veces espacio a tanta cosa. Otros, no, dice, yo estoy desanimado. Y Pablo dice: levanten a ese flaco, hombre, a ese que está desanimado, denle ánimo. Y otro: no, pues es que ya ves las profecías que han dado. No, yo mejor ya las profecías las hago a un lado, y yo ya no creo en profecías, y yo ya no acepto profecías. No, yo también, yo soy muy incrédulo a las profecías que la gente me da de su propio corazón. Pero yo creo que Dios habla. Claro. Nada más que le voy a decir un detalle. Cuando Dios habla, es precisión. Amén. Así es. Mire, yo le voy a decir en breve, no le voy a decir todo, pero le voy a decir, terminaba yo, por muchos años yo me decía a mí mismo que era lobo estepario. Yo puedo sobrevivir hasta solo. Lobo estepario soy. Y viví así muchos años. Un día prediqué en una reunión en la Ciudad de México. Y vino un predicador, un viejo predicador. Y me dice, un viejo predicador de Asambleas de Dios. Nunca supe quién era. Nunca he buscado saber quién fue.
Ni me conocía, es decir, él dijo, yo ni lo conozco a usted. Y yo pensé, está usted mutuamente correspondido. Yo tampoco sabía quién era usted. Me dice, pero cuando usted predicaba, el Señor me dijo que le dijera un mensaje. Todavía no moría Eric. Todavía no nos pasaban muchas de las cosas que nos sucedieron, que fueron muy duras. Y él me dijo, el Señor me dijo que le dijera que usted se llama a sí mismo lobo estepario. Imagínese lo que es eso, con precisión. Y que dice el Señor que sí es un lobo estepario, porque no tiene a nadie ni quien ore por usted. ¿Cómo la ve? Y que busque gente suya. Yo no lo entendí, hombre, de veras, somos cabezones. Pues también los discípulos decían, ahora sí entendimos. Pues es que así pasa con estas cosas, yo no sé por qué. Pero yo no entendí en términos de iglesia, en términos, no, yo lo entendí en términos de amigos, de busca amigos, cuates, de esos que, ahora sí que, hermanos de café, ¿no? El Señor no me estaba hablando de eso. Y me dijo, porque ha habido muchas peleas de muerte sobre su cabeza, me dijo. Dice el Señor que ha habido muchas peleas de muerte sobre su cabeza. Y que usted está solo. Y que Él ha levantado de todas partes del mundo gentes que sin conocerlo pidan por usted y lo defiendan. Sorprendente. Sorprendente. Y esto no es fantasía. Me lo dijo en presencia de varios predicadores. Como yo no entendí eso. Pero lo que yo quiero señalarle, con qué precisión me dijo, dice el Señor, que te llamas a ti mismo lobo estepario. ¿Quién lo iba a saber? Que tampoco es algo que... No, pues sí, yo creo que es la primera vez que lo estoy diciendo aquí. Entonces, no hice nada por eso, seguí en lo mismo. Y a los pocos meses vinieron los tiempos difíciles, los tiempos duros de los que el Señor nos sacó adelante. Un brazo fuerte. Perdimos a uno de nuestros hijos. Todos los demás fueron accidentados de muerte, pero el Señor les conservó la vida. Y aquí está pues uno también de ellos, que es del mundo, Eleazar, Esli y Guillermo. Los 4 accidentes de esa naturaleza. Porque ahí ese predicador me hizo ver la violencia que estaba encima de mi cabeza, violencia espiritual, que yo no me daba cuenta inocentemente, pero que el Señor me defendió a través de su pueblo. Por eso, cuando un creyente dice, oré por usted, o cuando alguien me dice, lo bendigo, pues yo recibo esas cosas con un gran cariño, porque tiene un trasfondo en mi acervo personal. Bendito sea Dios. Por eso estoy diciendo, no, la profecía no la vamos a descalificar. No, para salvarnos del error mejor no recibo ninguna. No, Señor. Pablo dice, no menospreciéis las profecías. En 1 Tesalonicenses 5:20, no menospreciáis las profecías. O sea, que no caigan en menosprecio, que no sean cosas que... No. Solo dice, examinadlo todo. Y retener lo bueno. Por eso cuando alguien le dice, no juzgues al hombre de Dios, porque caes bajo condenación. No, hombre, dígale que la Escritura enseña aquí que debemos de examinarlo todo. Usted tiene todo el derecho a decir, yo no acepto esa profecía. O decir para usted, definitivamente está hablando de su corazón. O entender, si usted descubre que hay precisión, y le puedo contar muchas cosas que a mí me han sucedido, donde me han dicho las cosas con absoluta precisión, cuando que son cosas que las dije apenas
ayer, en la privacidad de mi casa, desayunando con mi esposa y con mi hija Adriana. ¿Cómo iban a saber? No había manera. No había manera de saberlo, pero el Señor me dijo, esto dijiste. ¿Mm? Entonces yo creo que estas cosas, yo creo que el tiempo se nos ha ido. 83-77, mira qué horas me acuerdo, 83-77-95-73 y el 83-79-88-39. Pero vamos a escuchar primero un canto. Está pendiente. Hemos regresado y tenemos llamada. Bueno, voy a pasar una que quedó pendiente. El programa anterior, la hermana Hortensia Luna de la Iglesia Emanuel está oyendo el programa, dice, está muy agradecida. Ella estuvo pidiendo oración por ella porque tenía por cáncer en tiroides y alaba el nombre del Señor y nos da las gracias que oramos por ella. Está muy agradecida con Dios y nos escucha siempre. Quiero pensar que el Señor la sanó. No lo menciona así. Virginia García, del Centro de Fe Villagrán, pide oración por su hermana Martina García, que está recibiendo radiaciones, para que el Señor Jesucristo la ayude y la saque adelante.
Hermano Ramos, siempre lo escuchamos en Santa Catarina. Gloria a Dios. Gracias a Dios, seguro que sí. Y bendiciones. Hermana Argelia del Camino de la Fe, saluda a su pastor, el hermano Ramos, y a toda su familia. Dice que, bueno, ha estado lista con su libreta para anotar las peticiones como apoyo de una obrera de la caída de la tarde. Nos bendice, al igual que a toda la iglesia, el Camino de la Fe, y a los hermanos de Carolina del Norte. Claro que sí. Blanquestela Martínez del Camino de la Fe bendice y saluda al hermano Ramos, especialmente a la hermana Adriana. Nos pide oración por su salud espiritual y física, y también, por supuesto, por su economía. Nos ha llamado también María Cruz García, nos reúne, pide por ella por sanidad, oración por salvación para la familia García Sandoval y García Vallejo, por su sobrina Elisa Guadalupe, por sus estudios de preparatoria, sanidad por su hermana Teresita, saludos y bendiciones al pastor Natividad Ramos y a toda su familia. Gracias, hermana. Francisca Saucedo de la Iglesia Manuel le da gracias a Dios por las cosas que nos tiene prometidas. Gloria a Dios. Y que no son ilusiones, o sea, que no son ficticias, que no son simbólicas, no, promesas que vamos a tomar en nuestras manos, hermana. Así es. Por supuesto, bien diría Pablo, nadie se mueva de sus sentimientos, que esto va a suceder y vamos a estar llenos de alegría y gozo ese momento. Y no hay cambio de sentido, ni cambio de palabra, ni cambio de nada, hermanos. Nada está cambiando, porque se trata del Señor Jesús. Agradece a Dios, dice, su hija y su familia se fueron a Estados Unidos para una oportunidad de trabajo para que el Señor les ayude. Estuvo orando por el hermano Ramos. Gloria a Dios. Qué gentileza, mi hermana. Gracias en Cristo. Y da gusto que está bien. Sus enseñanzas son de mucha bendición, o sus vidas a todos los que les escuchan. Dice que extrañan los programas de los lunes. Fíjese nomás, es una cantidad muy grande de hermanos que dicen, ¿cómo les echamos de menos en los lunes? Bueno, pero estamos los sábados 2 horas. Dice que extraña los programas de los lunes. Hermano Ramos, Dios le guarde con mucha salud para que nos siga enseñando la sana doctrina. Oración por ella para su sanidad completa. Reina de Almaguer, del Buen Samaritano, pide oración por ella por sanidad. Tiene dolor de huesos y pide para que el Señor Jesucristo tenga misericordia y la sane, y dice que no se puede mover. Le gustan los comentarios, se está gozando con la enseñanza. La hermana Altagracia Landa, oración por su nieto Humberto, por sanidad, porque tiene problema en sus bronquios. Por su hijo Eduardo García, por su trabajo, dice. Y nos envía bendiciones. Marta Lidia Cantú Gómez, ella tiene una pregunta. Ella leyó en una revista que lo que se está dando en el Medio Oriente es porque dicen que la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac está debajo del templo de Jerusalén. Mija, me dice usted que sí es verdad. Pues esto es especulación, porque sacan, bueno, es la tal cantidad de cosas que los que escriben se apoyan en cualquier cosa. No sé, lo único que sé yo que el templo fue construido
cuando hubo una hambruna y había problemas, y dice que Dios estaba molesto, y acuérdese que dice que David llegó a una era. Una era es donde tienden avientan el trigo, lo desgranan, que está pisoteándolo el buey, por ejemplo, vuelta y vuelta, y luego avientan y se queda el trigo, la semilla, el grano que sea, y la paja se va. Esa es una era. Y entonces esta era le pertenecía a un jebuseo, porque la ciudad de Jerusalén era de los jebuseos. David la conquistó y fue Joab el primero que logró brincar los muros de Jerusalén y matar al primer jebuseo, y por eso se convirtió en comandante de los ejércitos de David. O sea, se lo ganó a pulso. O sea, era sobrino de David, pero no porque era sobrino. No por dedazo. No, era un hombre valiente, un hombre intrépido, y de tal manera, pero vuelvo, y allí vivían muchos jebuseos todavía. Y ese pedacito de tierra le pertenecía a un jebuseo llamado Arauna, el jebuseo. Y entonces cuando David llega ahí y ve que el ángel del Señor está sobre ese punto, entonces él entiende que es donde se va a construir el templo, ¿sí? Y le dice a Arauna, jebuseo, te regalo este terreno, te lo regalo. Y dice, yo nunca le ofreceré a Dios algo que no me haya costado. Y David le compró a Arauna, jebuseo, pero no tiene ni la menor idea de que allí hubiera sido donde iba a sacrificar a Isaac, porque el templo está construido sobre la era de Arauna, jebuseo, bíblicamente. Y si no me equivoco, hermano, creo ¿Sí? que donde Abraham hizo eso fue en el Monte Moriah. En el Monte Moriah, exactamente. Entonces son puntos muy distintos. Son diferentes, pero bueno, por eso le digo, mi hermana, y gracias por la pregunta. Sí, claro, y a mí me gusta que pregunten, hermanos. Claro. Definitivamente, y espero poder contestar las cosas con criterio. Bendiciones, dice hermano Ramos, le aprecio mucho y bendiciones. Juan Andrés Alvarado de la Iglesia de Cristo pide oración por un trámite de su pensión. Pide oración para que su hermana y sobrina regresen al camino del Señor. Bendiciones al hermano Ramos, y la recibo. De Kentucky llama Guillermo, da gracias a Dios porque le ha dado paz y en su alma y no lo ha dejado hasta aquí. Sigue orando por los obreros de la caída de la tarde. Muy bien, Guillermo, magnífico. Gracias a Dios por esta bendición que Dios te ha concedido de entablar una relación de oración por los obreros de la caída de la tarde, y muchos de los obreros siguen orando todavía por ti, y yo agradezco a Dios que te haya sostenido con buena calidad de vida. Amén. Que ese es para decir, Dios, levanto mis manos para decirte gracias. Así es. Catarina de la Rosa, de la Nueva Jerusalén, pide oración para salvación de toda su familia y para toda la humanidad, y para que Dios bendiga a nuestras autoridades, para que gobiernen con justicia. Dios bendiga al hermano Ramos, a toda su familia, a toda su iglesia, y que Dios los siga ayudando para compartir esta preciosa palabra de Dios. Amén. Yo creo que esta es la mejor manera de tener una intervención en la vida política de los pueblos y de los gobernantes. No que el ministro se lance a la política, sino que la iglesia de rodillas pida por los gobernantes. Como está escrito. Como está escrito que se debe hacer, porque eso es lo que está escrito. Y como nosotros oramos al Padre en el nombre de Cristo, y Cristo está sentado a la diestra de su Padre, no hay mayor punto de influencia que el que tiene Cristo Jesús. Así Entonces son oraciones que van bien apoyadas. Así. Y eso sí es valedero. Claro que sí, mi hermana. Hermano, si me permite... Sí, al incluir, contrario, voy a pedir que ore también.
Si me permite incluir al pastor Moisés Aguilar, que en esta semana tuvo un accidente, se fracturó uno de sus pies, una fractura expuesta, y ha tenido un poquito de complicaciones, pero esperamos que el Señor le restablezca prontamente. Así sea. Bueno, pues entonces voy a pedirle al hermano Edmundo que ore por estas llamadas, estas peticiones. Claro que sí. Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por todo este pueblo que ha dado este paso de fe para encomendarnos, llevar su petición hacia ti. Te rogamos que la mires cada una de ellas, cada una de esas enfermedades, de esas dolencias, de esas necesidades que han presentado el día de hoy. Te rogamos que suplas cada necesidad en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Y les sorprendas continuamente a tu pueblo para que ellos puedan gozar y levantar sus manos diciendo: Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos volvemos a oír el próximo sábado, si Cristo no ha venido y nos mantiene todavía con vida. Que así sea. Así es, hermano. Dios les bendiga. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.